Historia real de esta abuela. Memorias y sabiduría de una vida plena, Rosa. Una abuela de cabellera plateada y mirada sabia, era conocida en el pequeño pueblo de San Antonio como la guardiana de las tradiciones. Sus relatos llenaban las tardes de los niños, y su risa resonaba como un canto de alegría en los corazones de quienes la rodeaban. Pero una sombra se extendía sobre su mundo perfecto. Una tarde, mientras buscaba en la vieja caja de madera donde guardaba sus ahorros, descubrió un vacío desgarrador. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que su querido nieto, el niño que tantas veces había abrazado, había traicionado su confianza. No solo había robado su dinero, sino que también había vendido secretos familiares a sus rivales en el negocio local. El dolor atravesó su pecho como un puñal. La traición más amarga venía de la sangre que había amado incondicionalmente. Pero esa no fue la única mala noticia. Los médicos habían pronunciado una palabra aterradora: enfermedad. Con su cuerpo debilitado y su espíritu tambaleándose, Rosa se dio cuenta de que necesitaba responder a esta traición. La venganza empezó a latir en su corazón, oscuro y retumbante. Tenía que desenterrar verdades olvidadas, secretos ocultos bajo capas de polvo y silencio. Mientras la enfermedad la devoraba lentamente, su mente se enfocó en un pasado que había enterrado. Historias de rivalidades, de viejas heridas, de promesas quebradas. Pero el tiempo no perdona, y los recuerdos la atormentaban. En medio de esa tormenta emocional, un antiguo rival de su juventud apareció en el pueblo, como un espectro del pasado dispuesto a arruinarlo todo. ¿Qué quería? ¿Acabar de una vez por todas con ella y su familia? Rosa ya no era la abuela dulce que contaba cuentos. Era una guerrera. Con manos temblorosas empezó a trazar un plan, recolectando aliados inesperados, amigos antiguos que también habían sido traicionados, y entre susurros de conspiración, la tensión del pueblo se volvía palpable. Se cosía un conflicto que podía hacer estallar el frágil equilibrio de San Antonio. Cada mirada furtiva, cada comentario en voz baja, reforzaba la sensación de que algo grande estaba por suceder. En ese instante de caos, cuando los rumores corrían como un río desbordado, su nieto apareció. De repente, con los ojos llenos de lágrimas, imploró perdón. Era un giro inesperado que dejó a Rosa en una encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Elegir la venganza o abrir su corazón una vez más a la posibilidad del amor familiar? La pregunta latía en el aire, y cada susurro del pueblo se transformó en un eco de incertidumbre. El futuro de Rosa, de su familia y de todo el pueblo pendía de un hilo, entre el deseo de justicia y la necesidad de perdón. Mientras la noche caía sobre San Antonio, ella se encontraba atrapada en su torbellino emocional, sin saber que el final de su historia apenas estaba comenzando. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la noche caía sobre San Antonio, Rosa se sentía dividida. Su nieto, con lágrimas corriendo por sus mejillas, imploraba perdón, y ese nudo en su garganta se apretaba más y más. Pero justo cuando ella tomó aire para responder, un grito desgarrador resonó en la plaza. La calma se rompió y en un instante el pueblo estalló en confusión. Las risas de los niños, los murmullos de las viejas, todo se desvaneció. ¡El mercado está en llamas!, gritó un joven, su voz rebosante de terror. Un fuego voraz devoraba las viejas estructuras de madera, que habían sido el orgullo del pueblo durante generaciones. La gente empezaba a correr en todas direcciones.
buscando salvaguardar sus bienes y escapar de la llama que crecía con desesperante rapidez. Rosa, paralizada por la súbita tormenta, sintió cómo el terror encogía su pecho. ¿Quién había prendido ese fuego? ¿Era un merecido castigo? ¿Un acto de venganza? La imagen de su nieto, con una mezcla de miedo y culpa en sus ojos, se hizo más intensa. Mientras el caos reinaba, un pensamiento la golpeó. Todo lo que había planeado, cada susurro de venganza, cada secreto que había intentado desenterrar, palidecía en comparación con la tragedia que se desataba ante sus ojos. En un acto impulsivo, Rosa avanzó hacia el fuego. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!, gritaba, mientras sus manos temblorosas buscaban algo. Una manera de apagar las llamas, de controlar el desastre. Pero antes de que pudiera llegar a la plaza, un estruendo la detuvo en seco. Un grueso tronco, desgastado por la antigüedad, se desplomó al suelo, justo frente a ella. Esa escena era una advertencia clara de que su pueblo, su hogar, estaba a punto de perderse. El pánico rodeaba a Rosa como un manto. En medio del tumulto, un viejo conocido, el rival de su juventud, apareció de la nada. Sus ojos ardían con una mezcla de satisfacción y malevolencia. ¿Te gusta lo que ves, abuela?, dijo, riendo con desprecio. Aquella risa le hizo eco en el corazón a Rosa. Se sintió atrapada en un laberinto de traiciones, donde el fuego no solo consumía madera, sino también la esencia de lo que había sido su vida. Pero no era solo su rival quien la desafiaba. En la penumbra del caos, su nieto se acercó a ella. «Abuela, espera. Hay algo que tengo que decirte, algo sobre el fuego». La desesperación en su voz la hizo girarse. Rosa había estado tan centrada en la traición que no había considerado que tal vez su nieto no era el único que había hecho pactos oscuros. Antes de que pudiera preguntar, un nuevo grito interrumpió sus pensamientos. «El viejo taller se está cayendo». Rosa sintió cómo su corazón se detuvo. El taller de su difunto esposo, un lugar de memorias y amor, ahora era solo un mare magnum de llamas y cenizas. Era más que un edificio, era el símbolo de su familia. Y entonces, como una sombra que emerge de la oscuridad, surgió otra figura. El hermano perdido de Rosa, quien desapareció hacía años, dado por muerto. «¿Quién se atreve a destruir nuestro hogar?», rugió, y el aire se volvió denso. Rosa se quedó helada al reconocerlo. Él y su rival en el mismo lugar. En el mismo instante, un crujido desgarrador y un grito que cortó el aire. La revelación de su hermano trajo consigo un torrente de preguntas. ¿Por qué había vuelto? ¿Era amigo o enemigo? Rosa jamás había sentido tanta angustia. En la confusión del fuego y las revelaciones, vio que todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. El amor, la lealtad, la traición, todo empezaba a parecer un juego cruel de sombras. Lo que había comenzado como un simple acto de perdón, se había transformado en un campo de batalla. La noche aún guardaba secretos, y el destino de Rosa y su familia pendía en la balanza, lista para cambiar de manera inimaginable. Mientras la confusión reinaba y el fuego se apoderaba del mercado, Rosa no podía apartar la vista del rostro de su hermano, una mezcla de furia y sorpresa reflejada en sus ojos. «Estás vivo», logró decir, aturdida. El estruendo de las llamas crecía, y el eco de su hermano las ahogaba. «Rosa, no es momento para reencuentros. Debemos actuar o todo se perderá». Su voz, profunda y cargada de urgencia, la sacó de su ensueño, pero una verdad se agitaba en su pecho, tomando forma entre el miedo y la rabia. «¿Por qué volviste ahora, después de tantos años?». Las palabras eran un grito asfixiante en medio del caos. Mientras el fuego devoraba todo a su paso, su hermano ladeó la cabeza y su mirada se tornó sombría. «No fui yo quien desaparecí, fui traicionado». De repente, un rayo de luz iluminó una esfera de sombra en el fondo de su mente. ¿Qué quería decir? La noche se oscureció más. Los murmullos, el pánico, el fuego, todo parecía girar a su alrededor. Su nieto se acercó a ella, pero el miedo en sus ojos había cambiado. «Abuela, no estaba solo en esto. Solo.
Necesito que me escuches. Pero Rosa no podía. Estaba atrapada, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Y entonces, un grito desgarrador cortó el aire como una cuchillada. Una figura del pueblo, cubierta de hollín, emergió de entre la multitud, tambaleándose, y en su mano llevaba algo que brillaba. Una foto. Las llamas parecían danzar a su alrededor, resaltando la imagen desgastada. «Mira esto». La voz rompía barreras de silencio. Rosa sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué era tan importante para que alguien arriesgara su vida por mostrarlo? La multitud se detuvo. Un silencio tenso ocupó el espacio. El hombre se acercó y cuando levantó la foto, el fuego iluminó la imagen. Era su familia, pero había un rostro que nunca había reconocido. «¿Quién es?», preguntó una voz temblorosa entre los murmullos. Así como el fuego consumía los edificios, una ola de confusión abrazó a Rosa. Su mente luchaba por comprender, mientras el pánico regresaba con fuerza. «Él es tu verdadero padre, Rosa», dijo el hombre, con un rostro lleno de desesperación. «Te han ocultado la verdad durante años». La revelación golpeó como un rayo en una tormenta. Todo lo que había creído, cada historia contada, cada tradición, se desmoronó instantáneamente. Un eco vacío resonó en su interior. ¿Acaso su vida entera había sido una farsa? Su propia sangre había sido un jalón oculto, un secreto que había inyectado veneno en su familia. Mientras el fuego rugía a su alrededor, la imagen del rostro desconocido se transformaba en una sombra que la seguía, un símbolo de traiciones no solo del presente, sino también del pasado. Rosa se sintió atrapada, cuando lo único que había querido era proteger y amar. La confusión la abrumaba. Su hermano, su nieto, ahora una historia mayor que la propia vida en un instante. Un murmullo creció en la multitud. «¿Es cierto? ¿Es posible?». Los rostros reflejaban incredulidad y horror. Rosa no pudo sostener más la voz de su hermano resonando en su mente. Si ese hombre era su verdadero padre, ¿quién era ella realmente? Las decisiones que había tomado en su vida, las luchas que había librado, parecían desvanecerse como el humo del fuego. Y por primera vez, en medio del estruendo de la noche, se sintió completamente sola, dividida entre el deseo de venganza y la necesidad de entender. La familia, una red de secretos enredados, ahora parecía un laberinto sin salida. Las llamas seguían engullendo el mercado, pero su mente era un fuego propio, consumiendo su propia esencia. En ese instante crítico, entre las ruinas y el caos, Rosa se tomó un respiro profundo. Ya no podía pensar en el perdón o en la traición. Un solo pensamiento la consumía. ¿Cuál es el precio de la verdad? Y mientras el fuego iluminaba el caos, la pregunta flotaba en el aire, resonando como un eco ominoso. ¿Podría Rosa enfrentarse a una verdad más devastadora que cualquier traición que hubiera conocido? La noche seguía llena de sorpresas, y su resolución era todo lo que le quedaba en ese momento. La imagen del rostro desconocido aún brillaba en la mente de Rosa. Mientras el fuego consumía todo a su alrededor, las llamas danzaban y el caos era palpable. ¿Quién es? La pregunta flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a responder. El hombre que sostenía la foto respiraba con dificultad, su rostro empapado en sudor y humo. «Es él, tu padre, él». «¿Qué te han ocultado?», gritó, y la multitud contuvo el aliento. Rosa sintió que le faltaba el aire. Su verdadero padre había estado vivo todo este tiempo, y ella ni siquiera lo sabía. Pero antes de que pudiera procesar eso, un retumbo estremecedor hizo temblar el suelo. Un viejo edificio cercano, consumido por las llamas, se desplomó con estruendo. El fuego se intensificó, y un grito desgarrador resolvió la tensión en el aire. «¡Ángel, no!». Rosa giró la cabeza hacia su nieto, que había cruzado la plaza intentando ayudar. Un grueso tronco había caído a su lado, y la imagen de él luchando por levantarse se convirtió en un eco doloroso en su pecho. «¡Abuela!», gritó Ángel, su voz temblando entre el pánico.
y el dolor. Rosa se lanzó hacia él, pero algo la detuvo en seco. La figura de su hermano, que aún luchaba con la confusión de su regreso, se interpuso. «Déjalo, Rosa, no es el momento». El tiempo parecía ralentizarse, mientras miraba al hombre que había estado en su vida solo como un susurro. «El fuego está arrasando, y no sabemos quién lo provocó. Debemos salir de aquí». La urgencia en su voz golpeaba como un tambor. Sin embargo, su nieto no se movía. «Abuela, debes escucharme. No fui yo quien robó tu dinero». Su mirada desbordante de lágrimas se aferraba a su voz, suplicante. Allí, en ese momento crítico, la sombra del rencor y la traición se desvanecía un poco, cuando de repente, un estruendo profundo atravesó la plaza. Una explosión, un fuego brillante que hizo volar pedazos de madera y escombros por los aires. La multitud gritó y se dispersó en pánico, mientras Rosa cubría su cabeza con los brazos, el mundo a su alrededor pareciendo competir por su atención. ¿Qué acaba de pasar? El eco de su voz resonó vacío. Quiso acercarse a Ángel, pero el caos se había desatado. El rival que había sido una figura sombría en su vida, apareció de nuevo, con su sonrisa burlona. «No es suficiente, Rosa. Aún hay más». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su rencor se encontraba desplazado por una extraña solidaridad. «¿Qué sabes tú de esto?» Su voz tembló. Su rival rió entre dientes. «Crees que todo es blanco y negro, pero hay más sombras que te rodean». Mientras la multitud luchaba por escapar de las llamas, algo brillante en el suelo llamó la atención de Rosa. Se acercó, y su corazón se detuvo por un instante. Era una cajita de metal, antiguamente dorada, cubierta de ceniza. Al abrirla, sus ojos se encontraron con una serie de cartas amontonadas. «No, no puede ser», murmuró. El horizonte parecía oscurecerse más. La explosión había revelado secretos ocultos. Las cartas tenían nombres, formularios, vínculos familiares. En una de ellas, un nombre familiar brillaba. Rosa Valenzuela, propiedad de... El nombre de su verdadero padre, pero entonces también el de su madre. Un horror helado se apoderó de ella. ¿Qué más ocultan sobre mí? Era como abrir la caja de Pandora. «Rosa, sal de ahí». Su hermano la urgía a regresar, pero ya no era la única en riesgo. El fuego crepitaba con fuerza, y el cielo se llenaba de humo y angustia. «Todo tiene un precio, abuela», murmuró su rival, acercándose. Al borde de un colapso, la confusión apretaba su pecho. La imagen de su familia desmoronándose en secretos y mentiras se convertía en una realidad terrible. La multitud seguía huyendo, gritos y murmullos ahogando la razón. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, un solo pensamiento resonaba. ¿Cuánto ya había perdido sin saberlo? Y así, entre llamas y profundas revelaciones, Rosa, paralizada, se preguntó, ¿podría la verdad liberar su alma o habría de destruirla aún más? Las llamas danzaban a su alrededor. Y el destino de todos, incluido el suyo, estaba cada vez más en la cuerda floja, atrapados en el fuego de una historia que no eligieron. Mientras el fuego se tragaba el mercado, Rosa sentía que el aire se volvía más denso, como si el caos la asfixiara. «Todo tiene un precio, abuela», resonaba la voz de su rival en su cabeza. El sudor le corría por la frente mientras buscaba a su nieto entre la multitud en pánico, pero estaba atrapada entre el miedo y el asombro. ¿Qué más se escondía detrás de las llamas y las verdades desveladas en esa noche aterradora? De pronto, el suelo tembló bajo sus pies de nuevo. Un crujido fuerte, seguido de un grito desesperado, hizo que su corazón se detuviera. «¡Ángel!». El grito de su nieto la lanzó a la acción, pero el caos la envolvía. En un instante, la imagen de su padre desconocido, aún grabada en su mente, comenzó a desdibujarse entre el humo. «Rosa, vamos», gritó su hermano, tirando de su brazo. Pero ella estaba paralizada. Las cartas en su mano parecían pesadas como plomo. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», exigió, los ojos llenos de ira y desilusión. «Tanta mentira y ahora todo se desmorona». «Ahora no es el momento de preguntas», su hermano replicó,
su voz tensa de urgencia. Pero en la confusión, el hombre que sostenía la foto se acercó a ellos, su rostro marcado por la ceniza. ¿No entiendes? Hay alguien más involucrado. Tú. Madre. Rosa frunció el ceño, su mente luchando con la información nueva. ¿Qué tienes que ver con ella? La pregunta salió de sus labios como un susurro en medio del caos. El hombre respiró hondo, como si cada palabra le doliera. Ella fue quien me pidió que te mantuviera alejada de la verdad. Te ha mantenido alejada para protegerte. Pero ahora, todo eso se desmorona. La confusión se hacía más intensa. ¿Protegerme de qué?, le gritó. Fue entonces cuando una sombra más oscura apareció a sus espaldas, y un estruendo temible resonó en el aire. En un instante, el viejo taller de su marido se desplomó, derrumbándose en una lluvia de escombros y llamas. La imagen de lo que había sido su vida se desvanecía ante sus ojos. Pero el verdadero giro se produjo con una explosión repentina. Una farola antigua, que se encontraba justo al lado de ellos, se rompió en 1000 pedazos, y un trozo de metal voló en dirección a Rosa. En un instante de horror, alguien se lanzó hacia ella, cerrando un espacio entre ellos. Su hermano lo hizo. El metal atravesó su torso, y el claro grito de dolor quedó ahogado entre el estruendo del fuego y la confusión. No, no, no. La voz de Rosa se convirtió en un grito desgarrador. Su hermano cayó al suelo, la sangre brotando de la herida, tiñendo la tierra de un rojo oscuro. Las miradas se volvieron hacia ellos, y el murmullo en la multitud creció en un crescendo de miedo y pánico. Rosa, esto no fue accidental, no fue solo un fuego. Su hermano logró balbucear, sus ojos llenos de dolor y verdad. Tu madre, ella sabe más de lo que crees. Ella siempre ha estado detrás de todo. Cada palabra era un golpe en su pecho. ¿Qué estás diciendo? El mundo se desmoronaba. Las verdades se entrelazaban en torbellinos de traición. La imagen de su madre, la figura que había sido una fuente de amor y calidez, ahora se convertía en una sombra aterradora. «Rosa, debemos irnos ahora», gritó el hombre que había traído la foto, mientras la multitud comenzaba a entrar en pánico. Pero Rosa no se movía. El vacío en su interior crecía, su hermano se desvanecía, y con él sus certezas. La noche estaba llena de sombras, y el verdadero precio de la verdad se perfilaba como una tormenta oscura. Tu madre, murmuraba su hermano, perdiendo fuerza. Busca la verdad antes de que te consuma. Y en ese momento crítico, mientras la vida se desvanecía entre sus dedos, todas las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué secretos había encerrado su madre? ¿Quién era ella realmente y qué la había llevado a actuar así? La oscuridad giraba a su alrededor, y Rosa, atrapada entre el amor y el odio, enfrentaba un horizonte incierto. Todo estaba a punto de cambiar. Una revelación que podía destripar lo que quedaba de su familia. Y si ella no era quien pensaba que era, el futuro era una niebla espesa y el destino de todos pendía de un hilo. Mientras el fuego reclamaba el mercado y los gritos eran un eco aterrador en el aire denso, Rosa sintió que la realidad se desvanecía. Su hermano, tendido en el suelo, sangrando, sostenía su mirada triste y llena de dolor. «Rosa, escúchame», balbuceó, como si cada palabra le costara el aliento. «Tu madre, ella no es quien crees». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué quieres decir con eso? La urgencia en su voz se unía al estruendo del caos. La imagen de su madre, siempre la protectora, la figura moldeada por el amor, se torcía en su mente, convirtiéndose en un espectro que desdibujaba su esencia. Todo ha sido una mentira, continuó su hermano, luchando por mantenerse consciente. Ella era parte de algo más oscuro. No solo desaparecí, Rosa, lo hice por culpa de ella. Las palabras resonaron como un trueno. ¿Qué estás diciendo? El miedo atenazaba su pecho. Eso no puede ser cierto. Los gritos de la multitud se convertían en un murmullo distante, como si todo lo demás se desvaneciera alrededor de ellos. Ella ha estado manipulando todo. El fuego fue un mensaje. La desesperación en su voz la atravesó, y sus ojos buscaban respuestas en los suyos. Los secretos, la traición,
Siempre han estado ahí, pero tú no lo quisiste ver. Te han usado, Rosa. Todos te han usado. Un viento gélido sopló, y un trozo de escombro golpeó el suelo junto a ellos. El pánico aumentaba, pero Rosa se sentía lejos, como si todo sucediera en una película. Un hombre del pueblo, arrastrado por el terror, gritaba: «La casa de la abuela se está incendiando». Fue entonces cuando el verdadero horror se desplegó delante de ella. El fuego comenzó a extenderse más allá del mercado y voló por las calles como una serpiente voraz. «Debemos salir de aquí», gritó el hombre que había traído la foto, su rostro adarrado por la certeza del desastre. Rosa retrocedió instintivamente, mirando a su hermano. «¿Acaso tú sabes dónde está mi madre?», preguntó, su voz temblando. Nunca había considerado que su madre pudiera ser parte de algo tan malévolo. Incluso si la encuentras, ¿qué podrías preguntarle? ¿Y si ella fue la que intentó destruirte? La incredulidad en sus ojos era aguda, y el pensamiento le cortó el aliento. Tú eres la clave, Rosa. Estás conectada al pasado que no comprendes. Un estruendo la sacó de sus pensamientos. El edificio más cercano se desplomó, el polvo levantándose y atrapando su respiración. «Ángel, donde estés, ven aquí». Su voz resonó en medio del caos. Las llamas devoraban todo, pero el fuego no era solo visible, era una presencia. Se sentía como un monstruo que devoraba sus recuerdos, sus certezas, su familia. Pero lo inimaginable sucedió. En el clamor del pánico, alguien emergió de la niebla de humo y llamas. La figura desenfocada tomó forma, iluminada por el resplandor infernal. «¡Mamá!», gritaron los presentes. Pero esta vez no era solo un grito de esperanza. Era la voz de un rescate. «Rosa, ¿qué haces aquí?». Su madre, con la piel manchada de hollín, apareció ante ellas como una imagen salida del pasado. «No te acerques a ellos». Unos ojos de preocupación, mezclados con algo más oscuro, brillaban en su rostro. «Tú no comprendes lo que está pasando. Todo se está quemando. Tu hermano está herido». El desespero latía en su pecho. «¿Qué has hecho?». Y en ese preciso instante otro hombre apareció, alto, enérgico, la autoridad oprimida en su andar. «¿Por qué no lo has hecho antes, Rosa? ¿Eres incapaz de hacer lo necesario?». Era el rival de toda la vida de su hermano, el mismo que había jugado con las reglas de su familia. Pero nada era suficiente para Rosa. De repente, un grito desgarrador atravesó la multitud que se agolpaba a su alrededor. «¡No, no, no!». Un hombre caía empujado por una explosión de fuego. El caos se apoderó de ella. Y así, entre el horror de su hermano herido y las revelaciones impactantes, un eco resonó en su mente. Todo estaba planeado. Nadie es quien dice ser. Y el edificio se desplomó, llevándose recuerdos, secretos y esperanzas, mientras su mundo se desmoronaba. El fuego se regocijaba, mientras una sombra aterradora crecía, y el cielo ardía detrás de ellos. Su madre la miraba, y dentro de sus ojos brillaba una verdad incalculable. Rosa supo que había más que descubrir, más que perder. «¿Qué me has ocultado? ¿Por qué? ¿Que todo se siente tan doloroso?». Tenía miedo, no por lo que el fuego podría consumir, sino por las mentiras que amenazaban con devorar su esencia misma. La noche se oscurecía, y lo único que Rosa podía hacer era mirar a su madre. ¿Era capaz de enfrentar la verdad que cambiaba todo? Las llamas danzaban, transformando su mundo en cenizas, y la única cuestión que quedaba en su mente era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo? Mientras el fuego devoraba el mercado y el caos reinaba, Rosa miraba a su madre, paralizada entre la incredulidad y la angustia. «¿Qué me has ocultado?», susurró, sintiendo el nudo en la garganta hacerse más fuerte. El calor de las llamas la amenazaba por todos lados. Pero el verdadero horror era el enigma que giraba en el aire, flotando entre ellas como un fantasma. «Rosa, no tenemos tiempo», su madre insistió, su voz temblorosa, pero había algo en su mirada que le alertaba de un secreto aún más profundo. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo». «Lo sé», gritó Rosa, la frustración brotando. «Todo se está quemando y tú me hablas de secretos.
¿Qué más puede importar ahora? El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma absorbiera la desesperación de la multitud. Las miradas se volvían hacia su madre. Murmullos de confusión llenaban el espacio. Rosa apretó los dientes, pero el eco de las palabras de su hermano resonaban en su mente. Tu madre sabe más de lo que crees. En medio de esa tormenta, un rayo de luz iluminó la plaza. Un dron, pasando sobre la escena, capturaba todo. Rosa miró hacia arriba, y en ese instante, un estruendo hizo temblar el suelo. Un segundo edificio colapsó. El polvo se levantó como una ola hacia el cielo. La multitud gritó, y Rosa sintió cómo su cuerpo se contraía, su corazón al borde del colapso. «¡Sigue mi voz!», gritó su madre. Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura de su rival dejó entrever una risa burlona. «No puedes protegerla de la verdad, Rosa. Has estado en la sombra tanto tiempo que no puedes ver la luz». Sus palabras la hirieron. «¿Qué sabes tú que yo no?», replicó. Rosa, su voz un grito de desafío frente a la adversidad que la rodeaba. El hombre, que se había mantenido en la penumbra, se acercó más. «Todo este tiempo he estado tratando de protegerla. Creí que estaba haciendo lo correcto. Cuando tú naciste, ella no quería que supieras la verdad sobre tu pasado. Te obligó a vivir en un engaño». Rosa se giró hacia su madre, la traición resonando en su pecho. «¿Esto es cierto?», cuestionó. El mundo desmoronándose a su alrededor, la confusión y el dolor se apoderaban de su ser. «Rosa, todo fue por amor», intentó explicar su madre, la desesperación en su mirada. «No podía saber. Es más complicado de lo que te imaginas. No, no puede ser». Atrapada en él. Vértigo. Las palabras de su madre se sentían como cuchillos. Pero antes de que alguna de las dos pudiera retomar el control, un grito desgarrador cortó la tensión. «¡Mamá, estoy aquí!». Era Ángel, quien emergió entre la multitud, su rostro lleno de terror y ceniza. Pero lo que lo seguía lo hizo detenerse en seco. Detrás de él, una figura colosal y sombría se alzaba, una figura que Rosa no podía reconocer. Su corazón se detuvo al ver la insignia en su chaqueta, los mismos colores que había visto en secretos familiares. «Te encontré», proclamó la figura en voz alta, con un eco inquietante que reverberó en el aire. «¿Qué has hecho?», trajo su hermano, el miedo inundando su voz, mientras todos giraban hacia la extraña figura que parecía conocernos. Las llamas se agitaban a su alrededor, pero el verdadero fuego era provocado por las revelaciones de un pasado enterrado. «Ella nunca fue tu madre, Rosa», dijo la figura, sus ojos intensamente fijos en ella. «Soy tu verdadero padre». Las palabras cayeron como una bomba y todo se congeló. Las piezas del rompecabezas se unieron de una manera horrorosa, y la familia que había conocido se desvanecía ante sus ojos. Rosa sintió que el mundo giraba. El costo de la verdad era alto, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de convertirse en cenizas. ¿Qué? La voz temblaba, impotente ante un cambio radical, el aire cargado con el peso de 1000 secretos. Al mirar los rostros de los demás, el miedo inundaba la plaza. Nadie sabía lo que sucedería a continuación, pero todos podían sentir que un nuevo camino se había trazado, uno que prometía más caos y revelaciones desgarradoras. Con cada palabra que el extraño pronunciaba, la noche se tornaba más oscura. Rosa debía decidir: enfrentar la verdad, cueste lo que cueste, o dejar que todo se queme a su alrededor. La chispa de la esperanza brillaba débilmente, pero la confusión y el miedo aplastaban su corazón. El futuro era incierto, un abismo que la llamaba, y el tiempo se escapaba entre llamas y secretos. ¿Podría Rosa arriesgarlo todo para descubrir quién era realmente? La respuesta estaba atrapada en el eco del fuego que aún lloraba entre ellas. La figura se erguía ante Rosa, una sombra gris en la penumbra llena de llamas. «Soy tu verdadero padre», repitió, como si esas palabras pudieran solucionarlo todo. Nadie se movía. La multitud,
abrumada, contenía la respiración. El fuego crepitaba desenfrenado a su alrededor, pero el aire estaba cargado de la revelación más explosiva en la historia de Rosa. El mundo se paralizó. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? La voz de Rosa era un hilo quebrado. Su madre, con el rostro manchado de hollín, le lanzó una mirada llena de miedo. No es el momento, Rosa, intentó decir, pero su voz se desvaneció entre el caos. Es la única verdad que importa ahora, gritó el hombre desconocido, su tono grave atronando entre los gritos de pánico. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. Rosa sintió un temblor en su interior, como si su mundo estuviera girando fuera de control. El fuego podía consumirlo todo, pero la revelación de su padre resplandecía con una intensidad aún mayor. ¿Cómo puedes serlo? La pregunta le brotó con tirantez. ¿Dónde has estado todos estos años? Una ráfaga de lágrimas le nubló la vista, un dazón de emociones antidiluvianas. Su hermano, aún luchando por mantenerse consciente, volvió la mirada hacia el hombre con expectación. En su corazón, una corriente de odio y confusión lo consumía. El hombre respiró hondo, como si las respuestas que guardaba fueran una carga pisada. Tu madre fue una guerrera, Rosa. ¿Y yo? Altegabodo. Fui arrastrado por una sombra más oscura que el fuego que arde ahora. Las palabras del hombre eran latigazos, cada sílaba un golpe en el pecho. De pronto, un grito desgarrador se alzó entre el tumulto. «Estamos atrapados». Una mujer en la multitud cayó, empujada por la presión del pánico. Rosa sintió un pavor helado blandiéndose por su sistema. Todo estaba a punto de desmoronarse. «No, Ángel». Su voz trasgó el aire al ver que su nieto luchaba con una barra caída, impotente ante la ferocidad del fuego. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, pero en la confusión otro grito llegó. ¡Cuidado! Un trozo de metal voló y en un instante la brutalidad de un desastre se desató. El extraño, su presunto padre, se lanzó para protegerla, pero el impacto fue devastador. Fue el ruido sordo de su carne contra el metal. El tiempo se desaceleró. Rosa se quedó paralizada mientras el hombre caía a sus pies, sangre brotando de su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué has vuelto?», murmuró, sus ojos llenos de dolor y resentimiento. «Siempre has estado en la sombra. ¿Por qué no regresar antes?». Pero la lucidez se apagaba a medida que las llamas lo rodeaban, danzando, burlándose de su lucha. Rosa dejó escapar entre jadeos. «La verdad está más cerca de lo que imaginas. No soy tu enemigo. Nunca lo fui». Con sus últimas fuerzas, sus ojos buscaron los de su madre, llenos de pánico y dolor. «Ella es una traidora». «Locura». La voz de la madre resonó con furia mientras empujaba la mano de su hijo, aferrándose a su vida. «No escuches más». Pero el eco de la traición bombeaba en el pecho de Rosa. Sus inseguridades se transformaron en ira. «Tú me escondiste todo. Permitiste que creciera en la oscuridad». El fuego devoraba el lugar y además su confianza en el amor familiar. Entonces, el verdadero estallido ocurrió. En medio del conflicto y el fuego, un estallido que resonó como un trueno. Todo se congeló, y la mirada de la multitud, entre el horror y la confusión, se centró en una figura en llamas. Un hombre del pueblo, desesperado, emergió de las sombras, llevándose a todos por sorpresa. Su voz desesperada y gruesa cortó el aire. «Es un engaño. Todo ha sido impacto. Los secretos deben revelarse». Rosa se dio cuenta. Una imagen vívida se dibujó en su mente. ¿Qué pacto? ¿Qué secretos? Las piezas del rompecabezas giraban, creando un caos aún más apremiante que el fuego. «Vete de aquí». La madre intentó proteger a Rosa, pero el hombre abrazando la verdad se acercó. Y en ese momento de horror, se desmoronó un edificio detrás de ellos, causando una explosión ensordecedora. La explosión la arrastró, lanzándola hacia atrás, y las sombras se hicieron más profundas. La noche no solo era fuego. Ella era un mar de secretos encubiertos, de traiciones y verdades. En el aire, la pregunta flotaba, resonando en todo su ser. ¿Qué más se escondía en las cenizas de su familia?
Mientras el humo la envolvía, la revelación chocó en su mente. El verdadero traidor podría no ser quien pensaba. La familia, las alianzas construidas, todo podría ser parte de un juego siniestro. Rosa cerró los ojos, sintiendo cómo todo se desmoronaba. En medio de la calamidad, un destello de luz se desvanecía, mostrando que lo que había sido su historia podría no ser real. El fuego rugía, pero su corazón palpitaba con preguntas. Ahora supo que la verdad era más que una simple palabra. ¿Qué iba a descubrir a medida que las llamas se amplificaban y su familia se volvía polvo entre sus manos? La respuesta pulsaba y la oscuridad la consumía. Rosa sentía que el aire se volvía más denso. La revelación de su padre resonaba en su mente, pero el caos la rodeaba como un océano de fuego. El grito desgarrador de su madre se mezcló con los ruidos de la multitud. El terror había tomado forma. «Rosa, debemos irnos», insistió su madre, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que afirmaba ser su padre. «¿Por qué apareces ahora? ¿De verdad crees que puedo confiar en ti?» La rabia brotaba en su pecho y apenas podía pensar con claridad. Su hermano gemía en el suelo, luchando contra el dolor mientras la incertidumbre lo devoraba. El pánico crecía a su alrededor, como si el fuego respondiera a la desesperación de sus corazones. Se ha desatado algo más que un simple fuego, Rosa, dijo el extraño, sus ojos brillando con un destello de locura. Tu madre ha estado guardando secretos, secretos que arrastran a este pueblo al desastre. La multitud murmuraba, indecisa, y el suelo tembló de nuevo. Un estruendo retumbó como un trueno, y todos giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. La antigua estructura del mercado se desmoronaba. El fuego danzaba como un demonio ante sus ojos. «Mamá», gritó Ángel, abandonando su lucha por el metal. «¡Mira!» Y fue en ese instante que todo cambió. De entre las sombras salió una figura envuelta en llamas, con una chaqueta ensangrentada, su madre. Con un movimiento desesperado, su madre empezó a correr hacia ellos. «No, Rosa, no te acerques a él». Pero las palabras quedaron ahogadas en el grito de horror que se extendió por la plaza. «¿Qué? ¿No te das cuenta de lo que está pasando?» El hombre que decía ser su padre avanzaba, un brillo maníaco en su mirada. «Ella está detrás de todo, Rosa. Ella te ha estado utilizando». Como si el mismo infierno se hubiera abierto, un rayo provocó otro estruendo. Un trozo de metal voló por el aire, y en un giro devastador conectó con su madre. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Su madre cayó al suelo, una expresión de incredulidad grabada en su rostro, y el aire se llenó de un silencio insoportable. «Mamá». La voz de Rosa se rompió mientras se lanzaba hacia su madre. Pero entonces, el hombre que decía ser su padre se abalanzó sobre ella, tirando de su brazo. «No, es demasiado peligroso, hay que salir». La lucha en su interior se intensificaba. El odio y el amor se mezclaban en su pecho. Y mientras los gritos se volvían más frenéticos, la realidad se oscurecía aún más. «Ten cuidado, ella no es quien crees», gritó su hermano, sus ojos reflejando su fragilidad. Pero todas las palabras se desvanecían en el clamor del fuego. Rosa se encontraba en la encrucijada de su vida, un laberinto de dolor y confusión. La imagen de su madre yaciendo en el suelo, a merced de un destino incierto, la atormentaba. «¿Qué más ocultabas?», se preguntó mientras una ola de recuerdos la golpeaba con fuerza. Y fue en ese momento cuando una sombra oscura emergió del caos. Un hombre encapuchado, desde la penumbra del mercado en llamas, presentó un objeto entre sus manos. Era un medallón antiguo, brillando débilmente bajo la luz del fuego. «Toma esto, es la clave», dijo, su voz suavemente perturbadora. «¿Qué clave?», cuestionó Rosa, temiendo la respuesta. «¿Qué es esto?». Sin embargo, el hombre desapareció entre las llamas antes de que pudiera responder. Nadie se percató, pero en el medallón había un símbolo, familiar y aterrador, el mismo emblema que uno de los hombres importantes del pueblo llevaban. Las dudas se estacionaron en su mente, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. «Rosa, debemos irnos ya», pero era como si el peso de
la propia vida se deslizara de sus dedos. El fuego cegador, unido a los murmullos de ¿qué está ocurriendo?, apagaba cualquier posibilidad de escape. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, miró de nuevo hacia su madre, y una verdad devastadora se apoderó de ella. ¿Estaría realmente su madre implicada en el caos que se desataba? ¿Era esta la razón de su manipulación y secretos? Las llamas rugían, pero una pregunta aún más inquietante la envolvió. Si todo esto era un plan elaborado, ¿qué le esperaba al final? Las luces de la verdad comenzaron a brillar entre la oscuridad, y Rosa supo que no podía dar marcha atrás. Su familia, sus historias, todo se desmoronaba, pero podría haber algo más allá de las cenizas. Y mientras el caos se intensificaba, su vida se pendía de un hilo, dejando al lector con el latido de la incertidumbre, en el abismo de lo que vendría. Mientras las llamas danzaban en el mercado destruido, el caos reinaba, y el aire estaba impregnado de humo y desolación. Rosa sentía su corazón latir como un tambor. Sus pensamientos estaban nublados por el miedo y la revelación. «¡Mamá!», gritó, desesperada, corriendo hacia la figura caída de su madre. Pero el horror se instaló en su pecho cuando vio que el rostro de la mujer expresaba una mezcla de dolor y resignación. «Rosa, escápate», murmuró su madre, intentando levantarse, pero el peligro era inminente, y la presión de las llamas se hacía más intensa. La multitud a su alrededor se dispersaba, gritos de pánico llenaban el aire. «No, no me dejes», ella imploró, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos, mientras el caos se desataba a su alrededor. El hombre que afirmaba ser su padre se encontraba a su lado, la mirada seria, revelando una mezcla de tristeza y determinación. «Rosa, hay mucho más en juego aquí de lo que crees. La verdad puede cambiarlo todo, pero debemos actuar rápido». De repente, un fuerte estruendo sacudió el suelo. Otro edificio colapsó, envolviendo a la multitud en un rugido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Las llamas se alzaron, y el calor abrasador se intensificó. «Vamos, Rosa», gritó su hermano, forcejeando por levantarse. Pero el dolor era abrumador. «Debemos salir de aquí ahora». Ella miró hacia su madre y luego al hombre. «¿Qué verdad es esa que guarda mi madre? ¿Y por qué tantos secretos?». La confusión y el pánico la cercaban como un muro. La realidad era aterradora, y su mundo se desmoronaba. Lo que está en juego es más frágil de lo que imaginas. No solo se trata de ti, sino del futuro de todos nosotros. Se acercó más al rostro de Rosa, intentando que comprendiera la gravedad. «Distribuidos hemos sido guiados hacia esta tragedia desde hace años. Pero esto puede cambiar si te unes a mí». La mirada de Rosa se centró en su madre, que ahora yacía débil. La conexión se rompía, y su corazón se encogía. «¿Qué has escondido de mí?», preguntó, mientras las llamas se alzaban entre ellos, creando un espacio más pequeño a cada segundo. «Lo hice para protegerte. Te he amado siempre, y quería que tu vida fuera diferente», su madre logró decir, sus ojos rebosando lágrimas en medio del frenesí. «La vida no es tan simple, Rosa. A veces, el amor requiere sacrificios». Las palabras de su madre sonaban como ecos, arrastrando corrientes de dolor y confusión. ¿Sacrificios? ¿A costa de qué? No puedo seguir así. La rabia brotó, llevándola a cruzar los brazos. Las llamas rugían a su alrededor, un contraste brutal entre el fuego y el frío que sentía en su corazón. Un grito resonó en la distancia. Era Ángel atrapado entre el caos. «Tío, ayúdame». La imagen de su nieto luchando por su vida desencadenó algo profundo en Rosa. Ella dio un paso al frente, sintiendo la adrenalina surgiendo. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. Sus piernas corrían a través del caos. «Ángel», gritó, pero antes de que pudiera alcanzarlo, su nieto logró liberar el metal que lo atrapaba, pero el suelo temblaba bajo sus pies. «Rosa, salta». La voz de su hermano la sacó de su ensueño. Sin un segundo que perder, se lanzó hacia él. Las llamas crepitaban y un viento feroz sopló, llevándose sueños marchitos junto a las cenizas. Una vez reunidos, el destino de su familia estaba en sus manos. Traumas del pasado se alzaban, pero había una última oportunidad. «Escuchen, si salimos de esto,
Si sobrevivimos, debemos enfrentar lo que viene, juntos. La determinación brillaba en sus ojos, a pesar de la incertidumbre. Con un grito unificado, la familia emprendió su carrera hacia la libertad, dejando atrás el fuego y los secretos que los habían dividido. Mientras cruzaban los límites del infierno, el mundo se iluminó. La esperanza renacía en sus corazones. A medida que se alejaban del caos, Rosa sintió que el peso en su pecho comenzaba a levantarse. La verdad aún las rodeaba, pero había una chispa brillante en el horizonte. Aunque su vida ya nunca sería la misma, se dio cuenta de que el amor podía cambiarlo todo. Finalmente, se giraron hacia el fuego ardiendo, una imagen que será inolvidable. Pero en medio del dolor y la traición, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién más estaba involucrado en esta historia? Las sombras nunca desaparecen completamente. Y ahora, amigos, es tu turno de participar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad y vivir más aventuras juntos. Tu participación hace la diferencia.